El accidente, como sabéis, fue el 15 de abril. Pues justo el 15 de abril, coincidiendo con el aniversario, inauguramos la exposición allí, lo que también le da un valor añadido a nivel objetivo y a nivel que queda ahí por los siglos de los siglos. Os voy a hablar un poquito de la experiencia, de luego si entrar en detalles más técnicos de lo que fue el accidente o de las consecuencias, en fin, yo os hablaré de mi cosa más personal, ¿no? Esta es la entrada al municipio de Chernóbil, que está a unos 15 kilómetros de la central. Hay muy pocas, entre comillas, muy pocas medidas de seguridad para entrar allí. De hecho, hay una barrera cutre y un señor allí que habitualmente suele estar bastante cargado de vodka y no hay mucho más. A mí me habían dado cuando yo pregunté la primera vez, ¿cómo puede ser que un sitio, en teoría, el sitio más peligroso del planeta, entre comillas, todo claro, pues no tenga unas medidas de seguridad más extremas? Y el tío me dijo una contestación que me dejó alucinado. Me dijo, claro, pero ¿quién va a querer venir aquí? Y dije, pues tienes razón. Entonces, por eso ellos ahorran también este tema de medidas de seguridad, porque realmente ¿quién va a querer venir aquí? Salvo a lo mejor los dos y poco más. Este es el reactor. Sabéis que en Chernóbil había 5 reactores y explotó fue el número 4. Y bueno, hay fotos más tipo documental, más otras de fotos más artísticas, quizás sean más fotos más artísticas, donde intentamos, intento en este caso hablar de lo religioso, lo importante que es para ellos. Bueno, este es el reactor. Esta foto está tomada a unos 40 grados bajo cero y este es el reactor. Aquí, en esta zona de aquí, se está construyendo un nuevo sarcófago que probablemente el año que viene ya cubra completamente lo que es el reactor accidentado y esta visión que hay hoy en día directa del sarcófago pues ya pasa directamente a la historia, porque en teoría si se pone el sarcófago allí nuevo ya será por los siglos de los siglos. Por cierto, al final desmontan la chimenea. Desmontan todo, desmontan todo. Es emblemática, ¿no? La chimenea de Chernóbil, yo creo que es la imagen que todos más... Por eso es importante, porque esta imagen que vemos ahí va a desaparecer el año que viene, nunca más la volvemos a ver. La ciudad de Pripyat es una ciudad que estaba a 2 kilómetros de la central, vivía en la ciudad de Pripyat, recorriendo esta ciudad completamente abandonada. 2 días después del accidente se evacuaron a las familias y algunos con la promesa de que iban a volver, otros, pues me imagino que intuían que aquello sería para siempre. Y es una ciudad que está saqueada completamente. Imaginaos una ciudad de 50.000 habitantes, que era la ciudad modelo en la época. Luego veremos algunas instalaciones para que veáis el tipo de ciudad que era. Pues bueno, pues gente que cogía chatarra, todo tipo de cosas que fueran de cobre o que se pudiera vender en el mercado negro se lo llamaban bastante calentito porque era material bastante contaminado, pero bueno, se pasaba un poco por ahí. Estos son todos los símbolos de la ciudad de Pripyat, la Noria. Esto pertenece a un parque de atracciones que se iba a inaugurar 3 días después del accidente. Sabéis que el 1 de mayo, el accidente fue el 26 de abril, y el 1 de mayo son los grandes fastos, ¿no?, de la Unión Soviética, todos esos desfiles que tenemos todos en mente, los misiles por la Plaza Roja. Pues aquí también iban a aprovechar para inaugurar el parque de atracciones el día 1. Como el accidente fue el día 26, no se pudo hacer la inauguración. Entonces, bueno, esta Noria, los columpios, los coches de choque que hay allí, pues tienen ese también componente todavía más triste, ¿no?, de que nunca ningún niño se ha subido ahí, y bueno, pasarán, me imagino que miles de años antes de que puedan hacerlo. Por cierto, es una de las zonas más contaminadas, aunque hoy en día hay zonas bastante seguras en Pripyat y en el entorno de Chernóbil para caminar. Allí nuestro compañero inseparable siempre tiene que ser un dosímetro, un medidor de radiactividad como este. Como este no, más potente que este. Este se bloquea enseguida. Este cuando lo sacas allí ya te dice que ya no puede medir más, ¿no? Pues este digamos que es como de precisión, es como una báscula de estas que mide gramos, pero no mide kilos, que hay que medir kilos, no gramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos curiosidad, luego miraremos qué radiactividad tenemos natural aquí, por si acaso hay alguno que está aquí fastidiando. Yo no, os aviso que yo no. Esto es la vista de la ciudad. Como veis, es una ciudad para la época, estamos hablando de una ciudad que se construyó empezó a construirse en el año 72, 73, y pretendía ser la ciudad del futuro, ¿no? Esto es una escuela, entonces las escuelas tenían mucha dotación tanto de instrumentos, de equipaciones deportivas. Había mucho nivel. Allí en Chernóbil trabajaba en contra de a lo mejor, si cree, Yuri nos dirá luego a lo mejor eso. Allí trabajaba la florinata de la industria nuclear soviética. Era gente que ganaba mucho dinero para la época, gente muy preparada, y sus familias pues bueno, pues tenían una capacidad
artística importante para la media de la época en esas fechas y bueno, después pues, tenía mucha adopción de todo tipo. Hay televisiones tiradas por la calle, escuelas que bueno, esto no está aún muy esquimado. Nada de esto que veis por aquí es efecto de la relatividad, es efecto de la humedad y del paso del tiempo. Estos son los autos de choque, de los decía que aquí nunca se subió ningún niño. Curiosamente, una de las cosas importantes que hay que hacer allí es procurar no pisar toda esta vegetación de por aquí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Los líquenes, porque al acercar el dosímetro, correcto, absorben mucho y al acercar el dosímetro suele decir. Entonces, si lo pisas, te los puedes llevar en los pies y te lo puedes llevar para casa, ¿no? Aunque siempre tanto a la entrada y a la salida de la zona hay que hacer siempre un control dosimétrico, para que no lleves nada de contaminación para el exterior. Sobre todo en particular, como comentario, si hay grietas, en el suelo como las que se ven cuando llueve y arrastra, el agua contaminada tiende a concentrarse en esas grietas y entonces las plantitas que nacen en esas grietas nacen cargaditas. Claro. Había una cosa curiosa en una casa que fuimos a visitar allí de una familia que aún vive en la zona, las viejitas que nos sorprendieron allí, que salían las hormigas de la tierra. Entonces, tú mirabas la tierra, medías con el dosímetro en la tierra de al lado y daba una medición normal, pero medías las propias hormigas y pegaba un subidón terrible, porque las hormigas, claro, venían de las capas inferiores y ahí sí que estaba concentrada toda la contaminación. Eran hormigas normales y corrientes, pero con una fuerte carga de energía. Es que no tenían 4 cabezas, ni se iluminaban en la noche, ni nada. Bueno, sobre los insectos, tú sabes que son especialmente resistentes a la realidad. Que las cucarachas, la guerra nuclear y estas cosas. Esto es otra vista, es una ciudad, como podéis ver, pues parecida a cualquier barrio que pueda haber aquí. Pues, no sé, imaginaos aquí Caranza o una cosa así. O sea, yo vine de San Valentín, ¿no? Esto es en abril, estos son los actos del aniversario a la una de todo en Kiev. Yo he ido invitado los últimos años por el ayuntamiento de Kiev a los actos estos y siempre he procurado asistir porque bueno, tiene una carga emocional muy importante para mí todo esto, ¿no? Como podéis imaginar. Entonces, estas son viudas de personas que han fallecido en el accidente. Entonces, a la banda 23 justo, pues cuando fue la explosión, hacen una misa ortodoxa y muy bonita, unos cánticos súper chulos, y encienden unas velas, y luego al final hacen una cosa muy bonita, que es que la misma ración de comida que le daban a los liquidadores que iban allí a trabajar a la central los días posteriores al accidente, la comen ellos, ¿no? El mismo menú, un pepinillo, una botella pequeña de vodka, entonces, en fin, un trozo de tocino, entonces lo tienen repartido en marquetas, nos lo repartían los que estábamos allí y nos lo comíamos, ¿no? En homenaje, ellos tienen una relación con la muerte muy de comer. Ellos van al cementerio y cogen un mantel, lo ponen al lado de la tumba de su familiar y comen allí con él. Las tumbas, por ejemplo, de los niños están llenas siempre de caramelos, de golosinas. Tiene una relación con la muerte muy bueno, como si estuviera vivo, vamos a comer con nuestro familiar, ¿no? Y bueno, me gusta esta foto que tiene una mirada triste, pero a la vez desafiante, ¿no? Mirada de, bueno, pues seguimos luchando, hay gente todavía que sigue luchando porque todo aquello que les pasó, pues el gobierno actual les haga justicia, todas las enfermedades que acarrean, pues se reconozca que son a raíz del accidente, en fin. Mira, por favor, mirad, no me da cuenta. Estos son los actos de homenaje del pasado abril. La niña pues le pone a su abuelito que está internado, pues le pone unos caramelos. Bueno, muestra de cariño como de cualquiera. Puse esta foto porque a veces cuando vemos fotos por internet y tal, el tema de Chernobyl vemos muchas máscaras de estas y realmente tiene un poco que ver estas máscaras con protegernos de la radiación. Este en concreto es una escuela y en las escuelas en esa época se hacían todas las semanas protocolos de evacuación en caso de ataque nuclear o químico. Entonces se cogían a los niños, pues se les enseñaba que se tenían que esconder y tal. Entonces cada niño tenía asignado, igual que aquí tienen asignado su mandilón, pues ahí tienen asignado su máscara antigas también. Bueno, no sé si es antigas realmente. Sí, bueno, tiene toda la a ver, dependería del filtro, evidentemente, claro. Pero en todo caso lo que sí que está claro, estamos hablando de los años de la Guerra Fría. Claro. Y lógicamente una gran instalación nuclear que producía grandes cantidades de energía era un blanco
árbol estratégico clarísimo. Y efectivamente, pues está dentro de todos los perímetros de seguridad y los niños en las escuelas pues se les enseña, igual que aquello que habéis visto a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? El duck and cover, ¿no? Que les enseñaba a los niños a, si veían el destello, tirarse al suelo y cosas de estas. O sea, la misma lógica, ¿no? Perversa de... Sí, quizá ahora con el paso del tiempo no lo podamos entender, ¿no? Pero aquella gente que convivía con eso, pues todo el día, ¿no? Eso llama mucho la atención en la ciudad que todavía, no, que haya tanta vegetación, ¿no? Como la naturaleza busca su pulso siempre y rompe el hormigón, el cemento y siempre... de verdad es muy impresionante estar ahí porque podéis imaginar que es una ciudad completamente abandonada, no hay nadie. Y pasear por la ciudad, el silencio es brutal, es una pasada y escuchas tus propios pasos y ves muchísima vegetación, hay que tener cuidado sobre todo con los jabalíes y los perros salvajes, que eso sí los hay. Ahí yo tuve un episodio, creo que tengo un vídeo colgado en YouTube, donde tengo un pequeño encuentro en un segundo piso de una casa con un perro salvaje y eso sí es un problema si te muerde un animal de esos. Ya anda por ahí, van así, detrás completamente. Y los jabalíes también suelen ser muy agresivos en esa zona. Me imagino en toda la zona del mundo, pero allí si te un jabalí y te mete un cuerno por un muslo, pues tienes un problema añadido, vamos. Bueno, de esto igual puedo hablar más Juli, ¿no? Esto recuerdo, creo que fue el tercer o cuarto viaje que hice allí, iba con un chico que conozco en aquello, y me dijo, ven, te voy a enseñar, esto es en el hospital, te voy a enseñar una cosa que no ha visto nadie, ven. Pues me llevó, entonces cogí un palo largo, bastante largo, abrió una celda pequeña que hay abajo y cogió ese casco y me lo puso, mira, ¿eso qué es eso? Eso no lo ha visto nadie. Ese es el casco, uno de los cascos que llevaban los bomberos cuando llegaron los primeros para apagar el fuego producido por la explosión en la central. Probablemente sea uno de los objetos que más radiación haya soportado en... Sí, de hecho es difícil encontrar lugares donde haya más radiación que no sea en el entorno de Chernobyl en los primeros momentos del accidente. Tendríamos que irnos con, no sé, a un lugar como Hiroshima o algo por el estilo. Y evidentemente yo me imagino, que no puedo saberlo, pero me imagino que la historia subyacente sería que al bombero lo trasladarían al hospital. Sí, a Moscú, no, quiero decir, lo trasladarían en primera instancia a este hospital de urgencia en el primer momento. Y bueno, pues si una persona, lo sabemos todos, ¿no? Si una persona entra a un hospital vestida, pues lo que tienes que hacer es quitarle la ropa, quitarle lo que lleve, se lleva un casco puesto, pues se le quita el casco. ¿Y qué hacemos con este casco? Pues aquí se queda y se quedó. Esa es mi versión particular de lo que probablemente ocurrió con ese casco. La verdad yo desconozco la historia personal del casco y del que lo portaba, ¿no? Pero me imagino que a partir de ese momento no le habrá ido muy bien al pobre vestir, porque ha tenido que soportar la radiación. Hay que tener en cuenta que bueno, los que subieron al mítico tejado de Chernobyl, ¿no? El tejado de la unidad al lado, en realidad, porque no era el tejado de la unidad 4, porque el tejado de la unidad 4 ya no existía, era el tejado de la unidad 3, que era el que había al lado. En los primeros momentos, cuando aquellos que creían que no había estallado el reactor, que había estallado el cambiador de calor, ellos estaban convencidos en las primeras horas de que no había estallado el reactor, y toda su idea era enfriar, refrigerar el reactor y pues echaron grandes cantidades de agua y de nitrógeno líquido para intentar mantener frío el reactor, y luego todo eso pues, fue a la atmósfera de la estratosfera y se extendía, ¿no? Pero claro, imaginaos a unos cuantos tipos allá arriba subidos, asomados directamente encima de lo que en realidad era un reactor nuclear abierto, echando chorros de agua y nitrógeno líquido a saco. O sea, pues si uno de esos señores llevaba un casco puesto, pues en fin, tuvo que ser bastante intenso, ¿no? Desagradable, un poquito desagradable igual. Entonces el hospital, en un hospital que hablaba antes, pues aún quedan ahí algunas habitaciones donde están las cunas de los niños y todo lo que tenga que ver con el tema infantil parece que siempre nos afecta un poco más, ¿no? Como venga, ¿no? Y ahí hay muchas, las escuelas están llenas de, como están las libretas de los niños, los peluches, el juguete. También una cosa, esto que decía César antes, claro, lo vemos así oxidado tal, han pasado muchos años. Intentar por un instante, ¿no? Hacer ejercicio de imaginación, imaginarlo cuando esto estaba pues nuevo y aquí había niños y enfermedades alrededor y... Claro, no, y sobre todo también hay que tener en cuenta que, no sé si es el caso de esta foto, yo no lo recuerdo, pero hay fotos en que están hechas, de repente llegábamos allí, o llegaba yo con el medidor, me metía a la habitación y me pegaba una subida brutal.
Entonces le preguntaba que venía conmigo, mira, a mí me marca esto, ¿qué hago? Me dice, tienes 10 segundos para hacer la foto. Pues yo me metí ahí, claro, normalmente los fotógrafos pues siempre buscan hacer encuadre, tal, no, había que meterse, hacer la foto, y ya el tipo ya me tiraba para donde el chaquetón lo que llevara, y decía, no, ahí no puedes estar más tiempo aquí. Entonces, son fotos hechas con una carga de estrés un poco importante y en unas condiciones, bueno, que no es como hacer las fotos en la playa de Valdoviño, la espalda de la gaviota, ¿no? Bueno, estos son el batallón 731, que son un grupo de militares que acudieron en las semanas posteriores al accidente. Y yo siempre, es gente a la que yo tengo un cariño enorme, siempre estuve con ellos, creo que la mayoría, muchos mueren porque no tienen dinero suficiente para comprarse los medicamentos que necesitan para sobrevivir. A la mayoría de ellos el gobierno no les reconoce que su minusvalía o su enfermedad sea consecuencia del accidente, con lo cual, si eso fuera así, probablemente les dirán que ganaran algo más de dinero, les pagaran más y pudieran pues, comprarles esos medicamentos que necesitan. Uno de ellos, veis que llevan aquí una especie de medalla, y este hombre también, bueno, en realidad la llevan todos, ¿no? Es una medalla que se llama la medalla de los liquidadores, que se lo daba al gobierno a todo el mundo que participaba en las tareas de liquidación, ¿no? Una especie de... Los que habéis leído, que me habéis comentado de hecho algunos, los que habéis leído el artículo aquel de los 3 superiores de Chernóbil y de los liquidadores y de tal, Claro, gente como esta, gente que no dudó un momento en entregar su vida, entregar su salud, pues para intentar minimizar todo aquel desastre que realmente no sabía muy bien cómo atajar porque nunca había pasado nada parecido. Entonces, pues con un valor fuera de lo normal, pues eso fue lo que me llevó a mí a ir allí, ¿no? Una especie de camino de Santiago de peregrinación, de agradecimiento a toda esta gente, que estoy seguro que sin ellos hoy Europa, o una parte de ella sería un sitio distinto. Muy distinto si no llega a ser por la actuación de esta gente. Os comentaba, tienen aquí yo soy muy amigo de muchos de ellos, de esos tres, por ejemplo, les tengo mucho cariño y mucha confianza con ellos, y hablo con ellos son muchos, son cerca de 100. Y todos tienen esta medallita. Yo recuerdo un día que, no sé, tampoco qué día después, cuando llegué aquí, uno de ellos me había dicho que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, y llego y a casa, y a los 15 días me llega un paquetito de Ucrania, y yo, qué raro, como mandar una chocolatina o... Y entonces me dio un paquete de Ucrania, que es exactamente este, una nota manuscrita en cirílico, claro, entonces yo lo mando a traducir, entonces el hombre me dice que él está a punto de morir, y que bueno, como yo soy un liquidador como él, que me manda su medalla de liquidador. Entonces, claro, para mí a nivel emocional, ¿no? Lo que significó aquello, y bueno, yo también tengo mi medallita de liquidador. Evidentemente tengo muchísimos, infinitos méritos menos que ellos y la verdad me da un poco de pudor tenerla en las manos, pero bueno, pues la verdad es que fue una cosa que me hizo mucha ilusión y que bueno, que también demostró que yo todo el trabajo que llevaba haciendo ahí durante todos esos años tampoco iba muy desencaminado, ¿no? Yo siempre digo que si ellos están contentos con lo que ellos, antes de irme de allí me decían, tú ahora ya conoces nuestra historia, pues cada vez que hables tú, pues es como se hablábamos nosotros. Para mí eso es una demasiada responsabilidad, ¿no? Pero sí me gusta imaginar que ellos están entre el público escuchando, ¿no? Lo que yo estoy diciendo sobre ellos y que están sintiendo con la cabeza. Y para mí eso sería pues, mi mayor satisfacción, ¿no? Que ellos estuvieran de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de ellos. Y bueno, pues tengo mi medallita de liquidador, que de luego sabe que no tampoco todo el mundo puede decir, ¿no? Pero sí, tiene una... Para que veáis también un poco la carga emocional que tiene todo esto para la gente que se involucra, ¿no? En este caso, yo hoy de una manera tan profunda. Esto es una elaboración, este es Alex Piñeiro, el comisario de la... El comisario de la exposición, esta es nuestra traductora, esta es la directora del Museo Nacional de Chernóbil en Kiev, este es Yuri Gagarin, y este es el representante de los accidentados, bueno, de los afectados por el accidente. Nos hicieron allí en Kiev una exposición fantástica, se portaron fenomenal con nosotros. Si os fijáis, una de las fotos que os acabo de enseñar están por aquí, ¿no? Y fue un acto muy emotivo, fue realmente, pues una vez más, ¿no? Noté yo el cariño de ellos y noté que, bueno, estaban conmigo, les gustaba lo que yo estaba haciendo. Me regalaron un representante del batallón, me regaló un libro dedicado, en donde cuentan, así en inglés, porque desgraciadamente no lo hay en castellano, donde cuentan sus historias, cómo ocurrió todo aquello, los problemas que tienen hoy en día.
Y bueno, yo intento ser un poco portavoz desde aquí, desde miles de kilómetros de distancia y desde la otra punta de Europa, ¿no? Probablemente a vosotros os importe bastante poco todo esto, un poco portavoz de sus problemas y de las penurias que pasan, ¿no? Y nada, acabo simplemente con una exposición que hicimos a principios de 2012 aquí en Torrente y que espero que, bueno, que aparte de estar en Kiev, como estuve en Berlín, pues que recorra pues, ciudades importantes de España y que todo el mundo pueda ver. Y bueno, llevar un poco ese mensaje a todo el mundo, más allá de mis viajes, de mi hazaña, entre comillas, personal, que no tiene ningún mérito, sino, bueno, hablar un poco de los problemas y que sepáis que Chernóbil nos acabó en el 86, que mucha gente digamos, sigue sufriendo, y los problemas a consecuencia de aquel terrible accidente. Y os dejo con el que habéis venido a ver, que es mucho más interesante. Buenos días a todos, es un honor, un placer teneros aquí. Y vamos a apoyarnos bastante en internet para dar la charla, pero hay un pequeño problema, es que no tenemos internet. Entonces, bueno, lo vamos a hacer de la manera de toda la vida. Ese modelo puede tener, lo hemos hecho con. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Yo con esto con estos temas de energía nuclear tengo un problema. Bueno, con esto y con muchos otros. Y es que, en este en particular, por ejemplo, unos me toman por, a veces, igual lo habéis leído en algunos comentarios en el blog, la gente que habla por ahí, ¿no? Unos me toman por un oscuro agente del lobby nuclear, espurios intereses capitalistas, etc. Entonces, por un peligroso comunista que no repite entusiásticamente las consignas de los departamentos de relaciones públicas, sobre todo la gana. Yo creo que todo esto de la energía nuclear tiene muchísimos matices. Parece que en estos tiempos, estos no sean tiempos de matices, ¿no? Parece que haya que ser, como se dice normalmente, del Real Madrid o del Barça, ¿no? Que no haya tiempos de matices. Sin embargo, esto de la energía nuclear, vamos a ver, existe un problema grave con esto. Y es que la energía nuclear en sí, por lo menos desde mi opinión, desde mi punto de vista, no es mala, no es intrínsecamente peligrosa. Lo que sí que ocurre es que las personas, en un momento dado, tenemos problemas para gestionarlo de manera segura. Estamos hablando de Chernóbil, y hablando de Chernóbil es absolutamente inevitable hablar también de Fukushima, que ha ocurrido de manera muchísimo más reciente. Y aunque los dos accidentes son accidentes técnicamente muy distintos, como todos sabemos, es decir, en un caso se trata de un embalamiento neutrónico, en otro caso de una mala manipulación sobre un diseño base que permitía que el agua se embalara, y en el otro caso de lo que estamos hablando es de un terremoto y de un tsunami, ¿no? Que además es lo primero que nos suelta, no, es que un terremoto, un tsunami, ¿no? ¿Se oye por atrás? ¿Se oye? No sé si hay una manera de... Voy a preguntar. No, hablo un poco más. No. Y yo me voy a jugar aquí los micrófonos. Voy a preguntar. Bueno, mientras tanto hablo un poco más alto. ¿Se me oye mejor así? Decía que cuando hablamos de Chernóbil y de Fukushima, aunque técnicamente son dos accidentes muy distintos, ¿se oyen? ¿Se oye? ¿Se oye? No, así está pegado. Ya se está encendido, ¿se oye? Bueno, hablo más alto y ya está, no hay problema. Cuando estamos hablando de dos accidentes muy distintos, pero en último término estamos hablando de personas gestionando. Cuando oímos hablar de Fukushima, lo primero que se oye es aquello de, hombre, ¿qué vas a hacer si te llega un tsunami de 40 metros? Es una cosa que... Bueno, pues lo primero que hay que decir es que esto es mentira. El tsunami que llegó a Fukushima no tenía 40 metros. Hubo picos de 40 metros en algunas zonas afectadas por el tsunami, que fueron terribles, pero específicamente la central
queda un poco. Bien, mira, vamos a hacer una cosa que a mí me gusta más. Y es que como no tenemos de internet y tal, pues yo me voy a levantar y voy a hablar aquí con vosotros. el estar sentado, así dando la lección, no me acabo de hablar. Decía que cuando hablamos de Fukushima, una de las primeras cosas, y estoy hablando de Fukushima porque lo vamos a vincular, una de las primeras cosas que se nos dice es esto de los 40 metros, ¿no? Que llegó el tsunami de 40 metros, y decía que esto es mentira. En Fukushima, aunque hubo zonas afectadas por el tsunami, donde efectivamente alcanzó prácticamente los 40 metros de altura, en Fukushima alcanzó solo, entre comillas, según fuentes, en un par de fuentes distintas, pero entre 11 y 13 metros. Decimos, bueno, sigue siendo un pedazo de tsunami de bastante envergadura. Pero claro, el problema es que, como todos sabéis, tsunami es una palabra japonesa, ¿no? Significa ola en el puerto, en japonés. Bueno, yo me imagino que si hay alguien que hable japonés, mi acento japonés le resultará ridículo, pero creo que nos entendemos, ¿no? Tsunami es una palabra japonesa, es un fenómeno conocido localmente y específicamente en una zona muy próxima a donde está la central nuclear de Fukushima. En el año 1896, creo que es que lo estaba notando antes, lo confirmo. Sí, en el año 1896 se produjo el tsunami de Sanrico, con 38,2 metros de altura. Es decir, era un hecho conocido y notorio que esa zona era susceptible de sufrir tsunamis de esas características. Durante muchísimos años, científicos japoneses avisaron de que esas centrales nucleares, de que esas instalaciones nucleares se encontraban en una zona. Obviamente porque es que ya había ocurrido, no es que alguien se lo inventase y hiciese un modelo teórico, no, es que ya había ocurrido con anterioridad. Se encontraba en una zona donde había tsunamis de 38 metros en el rango de los 40 metros. Y claro, la pregunta es quién instala una central nuclear de 4 reactores, bueno, en realidad de 6, no ocurrió el accidente. ¿Quién instala una central nuclear de 6 reactores en un sitio donde hay tsunamis conocidos de 40 metros, una barrera con una defensa contra el mar de 5,7 metros? ¿Un loco? ¿O alguien que está intentando ahorrar costes? El desastre de Fukushima se podía haber evitado. El desastre nuclear de Fukushima, evidentemente, la enorme tragedia causada por el terremoto y el tsunami en las poblaciones costeras no. Pero el desastre nuclear de Fukushima se podía haber evitado perfectamente. De la misma forma que se podía haber evitado el de Chernobyl. Los soviéticos, ya enlazo de vuelta a Chernobyl, que es lo que está hablando César. Fijaros que estamos hablando de dos modelos de sociedad muy distintos. Es decir, estamos hablando por un lado del Estado socialista soviético por excelencia, que era la URSS, ¿vale? Y por otro lado, por uno de los países de referencia del sistema capitalista, ¿no? Que es Japón. Dos modelos de sociedad muy distintos. Sin embargo, los mecanismos de fondo por debajo son comunes. Y ese mecanismo común es por qué los soviéticos eligieron. La Unión Soviética fabricaba, y Rusia sigue fabricando, la Unión Soviética fabricaba dos modelos de reactor. Una del RBMK, moderado por grafito, ¿vale? Que era el reactor de Chernóbil. De hecho, siguen habiendo varias plantas en Rusia que utilizan reactores RBMK. Y luego producían otro reactor que se llamaba el VVER, se llamaba y se sigue llamando, que es el que ahora mismo, una versión más moderna, siguen fabricando y exportando, que es notablemente más seguro. ¿Por qué eligieron el RBMK para muchas de sus centrales nucleares? Pues porque era un reactor relativamente económico, muy potente, producía mucha energía a un coste mucho más bajo. Y necesitaba un personal menos especializado, lo cual ahorraba costes de operación. Y además podía operar en su versión original con uranio natural en vez de uranio enriquecido, que es un combustible más barato. ¿Por qué los japoneses eligieron poner la central de Fukushima y otras cuantas
en un lugar accesible para los tsunamis conocidos en la zona, pues porque era más barato, era más productivo, era más eficaz. Evidentemente, si puedo plantar una central nuclear al lado del mar donde está la fuente de refrigeración, pues más económico que sea tanto en lo alto de la montaña y que tengo que subir con tuberías el agua de refrigeración, etc. En último término, lo que estamos hablando es de que las personas que crean estas cosas al final son personas como todos nosotros y con las mismas presiones que todos nosotros. En esas presiones es de que esto tiene que ser eficiente, de que esto tiene que ser eficaz, de que esto tiene que... En último término, estamos hablando de pasta. En último término, estamos hablando de pasta. Por eso digo que Chernobyl y Fukushima, con ser dos accidentes técnicamente muy distintos, en último término, por debajo subyace la misma realidad, ¿no? También subyace otra realidad, y es esto de las puertas giratorias. Habéis oído hablar de las puertas giratorias, ¿no? Es muy complicado, y esto en Japón se ha visto mucho, pero en la URSS también ocurría igual, ¿vale? Si yo hoy soy un ingeniero de una central nuclear y mañana voy a pasar a ser ingeniero del regulador nuclear, donde me van a ascender a director o directivo del regulador nuclear, y luego voy a seguir para dirigir una compañía eléctrica que opera plantas nucleares. Mi motivación para ser una persona crítica y cañera que agite la barca es francamente baja. Y de hecho, es muy posible que intente no meterme con mis amigos, más que nada por no empezar la carrera. Y en estos ámbitos, si te cuesta la carrera, pues lo siguiente es trabajar en McDonald's, ¿no? Es decir, todos estamos acostumbrados a ver películas, ¿no? Donde el individuo independiente pues, se enfrenta a un monstruo y lo vence y sale... Bueno, lo más normal es que acabes en el paro y con un divorcio y fastidiado, ¿no? En el caso japonés era conocido, en el caso soviético también, era conocido que básicamente las mismas personas iban saltando de unos puestos a otros en el regulador, en la industria y tal, ¿vale? Las personas que deberían haber dado la voz de alarma tenían muy pocas motivaciones para dar la voz de alarma y muchas motivaciones para intentar denunciarlo, tratarlo, arreglarlo, no agitar la barca. Y claro, la consecuencia, a veces no pasa nada, y otras veces, pues ocurren Chernobyl, ocurren Fukushimas. Además de esto, luego hay un fenómeno que ocurre a los seres humanos. Se titula la conferencia, aparte del título de la conferencia, es ¿por qué metemos la pata como la metemos? Hay una característica que tenemos los seres humanos y que seguramente habéis observado, y es que una vez hemos metido la pata nos gusta muchísimo sacarla. Una vez un accidente empieza a ocurrir, y ahora estoy hablando del caso de Chernobyl, pero no solamente de Chernobyl, esto por ejemplo también se ven grandes accidentes aéreos, como no dejan de ser un tipo de accidente industrial. Si recordáis este avión que se estrelló en el Océano Atlántico, el Air France, hace unos veranos, que venía de Brasil a París y desapareció en el Atlántico, fue un poco así, un avión desaparecido, ¿no? No es una cosa muy rara, porque los grandes aviones modernos normalmente no se caen al mar, ellos solos, ¿no? Bueno, pues una de las últimas cosas que hay registrada en la grabadora de voz, la caja negra, es uno de los pilotos diciendo no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo lo que está ocurriendo. Muchas veces cuando empieza a suceder una situación anómala, una situación completamente anómala, que les produce a las personas un alto grado de tensión y de ansiedad emocional, empezamos a perder muy rápidamente la perspectiva. Se nos ponen las orejeras y se produce esto que llaman el pensamiento de madera. Es conocido el hecho de que en Chernobyl, en la sala de control del reactor de Chernobyl, inmediatamente antes y después del accidente, los operadores estaban discutiendo sobre chorradas, literalmente. Estaban discutiendo a gritos, porque la situación era muy tensa, estaban discutiendo sobre chorradas. ¿Por qué?
habían perdido completamente el sentido, habían perdido completamente la perspectiva, habían perdido completamente el sentido de lo que está ocurriendo. Y por eso, cuando ocurre el accidente, no entienden que ha explotado el reactor. Porque en la lógica en la que se han metido las orejeras, en las que están, no les permite entender que ha explotado el reactor. Y pasan muchas horas antes de que sepa. Ellos piensan que explotó un intercambiador de calor. Pasan muchas horas hasta que saben que explotó el reactor. Y bueno, se cuenta alguna anécdota al respecto, ¿no? De que en algún caso poniendo a alguien delante de un pedazo de uranio y diciendo, ¿y eso qué es? ¿Eso que hay en el suelo qué es? Podrían haber dicho lo mismo que los pilotos de este avión, ¿no? O sea, no entiendo nada, no sé lo que está ocurriendo. Cuando las personas nos encontramos en una situación de esas, no reaccionamos bien, no parece que sea aquello a lo que evolutivamente estamos cualificados para hacer. Hay una anécdota, ¿no?, que se cuenta de que cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas estaban entrando ya en Berlín, pues un general alemán se dedicó a encerrarse en su despacho a diseñar medallas en papel para los futuros éxitos de las fuerzas alemanas, ¿no? Todo esto con las tropas soviéticas corriendo por su calle, corriendo por debajo, ¿no? Eso evidentemente no es que, de nuevo, no es que el tipo estuviese loco o fuera un tarado, no, es un señor que ante un enorme estado de tensión emocional tiende a caer aquello que en el pasado le funcionó, aquello que en otro momento le pareció bien, le pareció que eso era positivo, era tal. Eso es una cosa que los seres humanos tendemos a hacer mucho. Cuando las cosas se complican muy gravemente, ¿vale?, tendemos a buscar refugio en lo que una vez nos funcionó, ¿vale?, cuando a lo mejor la situación es totalmente distinta, como por ejemplo en el transcurso de un gran accidente, que es una experiencia que nunca hemos tenido antes. Y al final, pues diseñando medallita, ¿no?, pues las tropas conquistan la ciudad. Al final de la carrera, en el caso particular de la energía nuclear que estábamos hablando, y ahora ya empezaremos a cambiar de tercio. Al final de la carrera, en el caso particular de la energía nuclear que estábamos hablando, la energía nuclear tiene muchas ventajas y algunas desventajas, y alguna de esas desventajas es grave. La desventaja fundamental es la posibilidad de un accidente. ¿Mata mucho un accidente nuclear? Pues es algo que se discute. Ya sabéis que es muy difícil saber los efectos de la radiación, ¿no? Es muy difícil saber, sobre todo los efectos a largo plazo, si no te abrasa directamente estando allí, como el señor del casco de antes, ¿no? Si te abrasa directamente estando allí, cuando pasan unos años y te sale un cáncer de hígado, pues tu cáncer de hígado fue porque estuviste allí expuesto a radiación, porque te das al vodka o porque te tenía que salir un cáncer de hígado. Bueno, entonces, hay mucha discusión sobre lo mucho o lo poco que mata un accidente nuclear, pero hay una cosa que seguro que hace, que eso obliga a evacuar a grandes cantidades de población. En el caso de Japón, recientemente estaba en el rango de las 250-300.000 personas. Una evacuación es una catástrofe humana en sí misma, es una gran catástrofe humana en sí misma. Es muy fácil decir, no, pues evacuamos. Cuando tú evacúas, estás desarraigando a la gente de su entorno, de su modo de vida, de su familia, estás desarraigando de su trabajo, de sus puestos de trabajo, estás desarraigando de todo. Ya estás poniendo un contexto social, socioeconómico y político completamente distinto del que vivían, lo cual normalmente no suele ser bueno. En la inmensa mayoría de los casos provoca pues, problemas psicológicos, problemas de alcoholismo, problemas familiares, problemas de empeoras la calidad de vida de la gente. Cuando a la gente se le empeora la calidad de vida, su salud, obviamente, empeora con ella. Yo no sé si lo hace la contaminación radiactiva directamente o lo hace la evacuación, pero lo cierto es que efectivamente el accidente nuclear es clave. ¿Ventajas? Hombre, pues todos sabemos las ventajas que tiene en el momento de la energía nuclear. Produce grandes cantidades de potencia base, llueva todo de nuevo a calor. Si todo va bien, es una energía particularmente limpia. Es el tema de los residuos. Pero yo personalmente prefiero con mucho los residuos sólidos que tiene una central nuclear a la basura que sale por las chimeneas de una central térmica al aire o por el tubo de escape de un coche. Si yo tuviera que elegir, punta de pistola, tuviera que elegir
de ir a dar una central nuclear o ir a dar una central térmica, me voy a la central nuclear, voy a ir a la central nuclear, porque cuando funciona bien es un sitio particularmente limpio, de hecho. Entonces, por ejemplo, que soy de ahí de Valencia, tú vas a Pocente y si vas con un contador en la mano y aquello está más limpio que la propia ciudad de Valencia. ¿Vale? Porque hay muchísimos más controles, porque está todo mucho más vigilado. Problema, claro, antes que ocurre un accidente como ocurrió en Chernobyl, como ocurrió en Fukushima. Por eso decía al principio, por eso empezó diciendo aquello de que pues, unos te toman por una cosa, otros te toman por otra, y en realidad aquí el problema está en los matices, ¿no? Incluso ni siquiera, yo personalmente ni siquiera estoy seguro de lo económica o poco económica que pueda ser la energía nuclear, porque de eso estoy decenas de estudios, pero yo todavía no he visto ninguno que contemple todo el proceso de vida de una central nuclear, desde el día en que a alguien se le ocurre la idea hasta la noche en que ya no queda nada por ver ni allí ni en ningún otro sitio en forma de residuos y tal. No sabemos lo que vale. También sabréis que se ahorran una pasta bastante importante en seguros, porque los seguros de una central nuclear solamente cubren hasta una cierta cantidad de dinero. A partir de ahí asume el Estado el riesgo. Si se le cargase a la industria nuclear el coste del seguro por todo el daño que debería ser asegurado, habría que ver en cuanto se ponen esas pólizas de seguros y habría que ver en cuanto cuál era su rentabilidad, porque claro, si yo monto una industria potencialmente peligrosa, pero solamente me obligan a asegurar hasta, digamos, 50 millones de euros, por decir algo, no recuerdo ahora mismo la cifra, 100 millones de euros, ¿vale? Pago una póliza de 100 millones de euros porque el Estado asume todo lo demás, todo lo que pase de 100 millones de euros, pues claro, es una subvención encubierta. Están subvencionando una póliza de seguros potencialmente monstruosa de miles y miles de millones de euros. Y ahora yo quería pasar a la parte positiva de todo esto. Estamos hablando de accidentes, de desastres, de catástrofes. Pues los que sois lectores de la pizarra de Judy, que creo que sois la mayoría de aquí, habéis observado que a mí me gusta hablar de estas cosas, claro que sí. Pero también me gusta hablar de la otra parte, la parte luminosa, la parte positiva. Una cosa curiosa, ¿no? Es que prácticamente toda la energía que utilizamos en la Tierra, o de hecho toda la energía que utilizamos en la Tierra, es energía nuclear. Alguien dirá, ¿cómo es esto? Usamos petróleo, usamos tal. La mayoría de esta energía que utiliza, en realidad de todo lo que somos, de todo lo que es la Tierra y de todo lo que somos en la Tierra, procede de una cosa que brilla ahí arriba. Bueno, no brilla mucho, pero es una cosa que brilla ahí arriba normalmente, a la que llamamos Sol. Y como todos sabéis, el Sol es un gigantesco reactor de fusión, en este caso, es un gigantesco reactor de fusión nuclear. La ventaja es que está muy lejos, está a 150 millones de kilómetros aproximadamente, y claro, está a 150 millones de kilómetros, pues parece que no nos preocupa tanto, no nos molesta tanto, no nos representa